Un saludo a todos ustedes desde aquí de la ciudad de West Columbia, Texas. La diferencia entre Colombia y Columbia es que uno se escribe con U y el otro se escribe con O. Y algunos me preguntan cómo es posible que usted es de West Columbia y vive en West Columbia, en la calle Columbia Drive, a un ladito de East Columbia, cerca de Columbia Lakes, y la iglesia está en Columbia North. Le dije, no es coincidencia, Dios me trajo acá y pues eso es un propósito especial. Pero queremos saludar a nuestras familias, donde quiera que estén, amigos en diferentes partes, y darles las gracias por nos siguen a través de las redes sociales y decirles que estamos agradecidos con Dios porque estamos con vida, estamos bien, Dios nos ha bendecido, nos ha protegido y estamos muy agradecidos por las bendiciones de Dios. El día de hoy quisiera compartir un poco sobre la nueva creación. Muchos no han comprendido, y es muy importante aclarar esto, que el hecho de pertenecer a una iglesia o tener una religión no te da ninguna garantía de la salvación. La iglesia no te salva, la religión no te salva, porque ninguna religión ha muerto por ti. Quien murió fue el Señor Jesucristo, y es a través de lo que Él ha establecido que nosotros llegamos a obtener la salvación. Y esta mañana quisiera hablar de la palabra que es tan importante, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra es de modo que si alguno está en Cristo, no está en una religión, es estar en Cristo. Estar en Cristo es estar en su palabra. Algunas personas no comprenden el hecho de que lo que se encarnó de Dios fue una palabra. La Biblia dice que en el principio era el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. En otra versión dice en el principio era la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que se encarnó de Dios fue la palabra, no más que tomó forma de hombre para entrar a este planeta. El Señor Jesucristo se tuvo que encarnar en el vientre de María para entrar a la tierra. Pero la Biblia dice que Él existía antes de la creación, porque es la palabra. Por la palabra de Dios fue hecho el universo. Todo vino a la existencia por la palabra. Entonces la palabra de Dios es Cristo. Cuando una persona recibe la palabra de Dios, lo que recibe es a Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios encarnada. No solamente es el hecho de ir y cambiar de religión, es de tener una relación y dejar que Él forme tu persona de nuevo. Él le tiene que dar vida a tu espíritu, tiene que traer su espíritu al nuevo nacimiento, tiene que renovar su mente, tiene que regenerarte y tiene que librarte del pecado y hacerte un hijo de Él, implantar la palabra de Dios en su corazón para que esa palabra te dé vida. Por esa razón, una persona que dice que es cristiana es porque Cristo controla, Cristo vive, Cristo gobierna, Cristo es el Señor de tu vida. La palabra gobierna tu vida. Y lo que tenemos de Dios es esto, una palabra. Por la palabra vino toda la existencia. Adán fue condicionado a estar en el paraíso por una palabra. Dios le dijo, el día que usted coma de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces, todos nosotros estamos condicionados a oír, a entender, a creer esa palabra, y si no la oímos, no la entendemos, no la creemos y no la obedecemos, nosotros perdemos la vida eterna. Y por esa razón, mi deber en esta mañana es decirte la importancia que es cuando una persona está en Cristo, es una nueva criatura. Tiene una mente renovada, tiene un espíritu que ha nacido de nuevo, tiene un alma regenerada y tiene un cuerpo libre del pecado. Por eso se llama una nueva criatura. Y por eso es que en Isaías 65:17 dice, pues he aquí, yo creo los cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Qué interesante este versículo para aquellos que dicen que su abuelita te está mirando desde los cielos. Cuando uno se va de este mundo, se va
y rompe relaciones con la vida y no tiene recuerdo de lo que pasó acá. Dice la palabra, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Es lo que dice la palabra. Ahora en Apocalipsis 21, del 1 a 8 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Es muy importante notar que en la creación Dios tomó 6 días para crear el universo, y algunos piensan que es el día de nosotros, pero no, es el tiempo de Dios. La Biblia nos menciona que para Dios 1000 años de nosotros es un día para Él. Entonces Él lo hizo, la creación la hizo en ¿cuánto tiempo? Bueno, ya hemos hablado anteriormente, 6 días de Dios, no 6 días de nosotros. Le tardó 6.000 años de nosotros para crear el universo. Y dice que el séptimo día tomó descanso. Y el séptimo día es simbólico al día de reposo. Y si usted sigue la tradición y sigue la historia y lo va poniendo junto, se va dando cuenta que desde Adán a Noé transcurrieron 2000 años. Dios le dio 2000 años antes de la era antediluviana, lo terminó con el diluvio. Luego Abraham era descendiente de Noé y comenzó Dios a llamarlo de la tierra de Ur de los Caldeos y comenzó la segunda generación, o la segunda, que es el trato de Dios con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Pero primero Dios llama a Abraham, y de ahí, desde los comienzos del llamado de Abraham hasta la época actual en que nosotros vamos, pues han transcurrido 6000 años. O sea que desde el comienzo del llamamiento de Abraham hasta la venida de Cristo fueron otros 2000 años. 4000 años transcurrieron ahí. Y luego, desde la venida de Cristo hasta la época actual, ya transcurrieron otros 2000 años. Ya estamos llegando al día séptimo. Estamos para comenzar el día séptimo. El día séptimo es un periodo de 1000 años. Por eso dice la Biblia, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Serán reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Se piensa que estamos muy propensos a llegar al día séptimo, y porque el pueblo de Israel desobedeció a Dios cuando salió de Egipto y estuvo en el desierto, Dios juró que ellos no entrarían al día de reposo. El día de reposo es el día séptimo, es los 1000 años a continuación que van a venir. Pero Dios les prometió a la nación de Israel que ellos serían restaurados como nación. Por eso los discípulos le preguntaban, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y Él les dijo, no es para vosotros conocer el tiempo y las sazones que el Padre puso sobre su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, desde que el Señor Jesucristo, que se llama la era después de Cristo, que comenzó en el año 1 después de Cristo a la época actual, en el calendario que nosotros nos manejamos, han transcurrido 6000 años. En el calendario de los hebreos solamente están en el año 5700 y algo, casi 5800, faltarían 200 años para el día 6. Eso es muy interesante porque mucha gente, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? El Señor le dijo, esto no lo van a saber ustedes, solo mi Padre lo sabe. Pero lo que leemos la palabra de Dios, por eso dice la Biblia, los entendidos entenderán. Entonces, lo que se proyecta es que los que son llamados a servir y que son llamados y que van a ser reyes y sacerdotes, dice la Biblia, bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero, porque tendrán una cena de bodas por 7 años,
que son 7 días, y luego ese periodo será a la Nueva Jerusalén, donde van a aprender a gobernar, donde van a aprender aquellos siervos, porque después de 1000 años va a descender la Nueva Jerusalén a la tierra. Un día les compartía que el tamaño de la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén es del tamaño de largo, es desde Tulsa, Nuevo México, de Oklahoma, hasta el Distrito Federal, de larga. Y es igual de larga, igual de ancha, igual de alta. Es un cuadro enorme. Yo creo que para hacer cuántos pies, una ciudad, un edificio, imagínate un edificio levantado, ¿de cuántos pisos? Si está igual de alto, igual de ancho, igual de largo, cuadro, pues es enorme la ciudad celestial. Y ahí el Señor va a tener a los que van a gobernar, los que serán reyes y sacerdotes, porque en Apocalipsis 21, 1, 8 dice, y vi un cielo nuevo. Así que en los 1000 años hay gente que se va a quedar, que es el pueblo judío. Algunos creen que ellos no van a ir al día de descanso, solamente la iglesia va a ser llevada, la novia va a ser llevada a reinar con Cristo. Después de los 1000 años que pasen, va a venir la gran ciudad, dice la Biblia, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y vi la santa ciudad, y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia y ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios que está entre los hombres, Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Qué impresionante saber, si a nosotros nos predicaran más de lo que es el reino de Dios, el reino celestial, y nos dieran más detalles de todo lo que nos espera a futuro en el reino de Dios, nos daría más alegría y tendríamos más interés de no perder ese lugar, ¿verdad? Pero a veces este mundo nos engaña y nos entretiene ofreciéndonos cosas muy temporales que van a perecer, pero lo que Dios promete es algo glorioso. Y ahí más adelante les voy a compartir lo que va a haber en ese lugar, donde dice la Biblia, no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor. Es una cosa extraordinaria lo que Dios está preparando para aquellos que van a estar con Él la eternidad. Ahora, 2 Corintios 4:18, y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque estamos tan entretenidos en lo que vemos, en la nueva tecnología, en las nuevas inventos, en lo nuevo, en lo que vemos, lo que podemos tener. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotros tenemos que dejar de ver lo que estamos viendo y enfocarnos. Cuando estamos hablando en un lenguaje de estos, es abrir nuestros ojos espirituales para poder ver lo que Dios tiene por la fe. Ayer que veníamos con mi esposa, que habíamos ido a comer, estaba un pastor hablando del profeta y decía de su siervo, que el profeta iba caminando y Eliseo miraba una turbulenta, una gran multitud del enemigo rodeándolos, y Eliseo estaba muy preocupado porque sabía que era, el siervo, y Eliseo le decía, no, Señor, yo ruego que le abra los ojos, porque no miraba lo que el profeta miraba el problema, miraba la situación que estaban viviendo, pero no miraban que el carro que donde estaba el profeta Elías estaba lleno de gloria, estaba lleno de carros de fuego y que nada lo podía tocar. Entonces es muy interesante que nosotros tenemos que enfocarnos en lo celestial y no en lo terrenal. No podemos abrazar el mundo con las dos manos y abrazar el cielo, porque si las tiene ocupadas abrazando lo terrenal, pues no tendrá espacio para abrazar lo que viene. Por eso la palabra dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora en Hebreos hay una expresión
en Hebreos 12:27, y esta es la expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Todo lo que es movible va a desaparecer y lo único que va a quedar es lo inconmovible. Nosotros tenemos que prepararnos para vivir en un mundo espiritual donde Dios está preparando para pasar la eternidad con Él. Por eso tenemos que dejar de enfocarnos tanto en lo terrenal para mirar a lo celestial. Pero la mayoría de las personas están tan preocupadas por todos los problemas actuales que estamos viviendo. Ayer estaban hablando de cantidad de cosas que han ido pasando en este país y toda la crisis económica, la crisis política, la crisis financiera, la crisis migratoria y todas las cosas que están sucediendo porque la gente está tan preocupada por ello. Pero la iglesia, el pueblo de Dios sabe que no tiene su residencia en la tierra, que vamos despacio, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y para allá es donde nos tenemos que preocupar que podamos llegar con toda libertad. Ahora Romanos 8:22-24 dice, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. La misma creación sufre porque quiere ser liberada. La creación fue afectada por el pecado de Adán. Sufrió un caos. La tierra no producía cardos, ni espinos, ni desiertos, ni nada. Era un paraíso. Pero por causa del pecado la tierra sufrió una catástrofe terrible. Y por eso dice la Biblia, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Saben, las mujeres cuando ya van a dar a luz tienen unos dolores bien trágicos, bien fuertes. Y pues el apóstol dice que así es la creación. Está en dolores de parto porque está esperando su redención. Ahora bien, y no solo ella también dice, sino que también nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Oye bien lo que estoy hablando. Nuestro cuerpo mismo sufre por ello, dice, y no solo la creación, sino también nosotros mismos, a los que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Eso mucha gente natural no lo percibe, no lo entiende. Mucha gente va a la iglesia, se reúne, diezma, quizás ofrenda si va a una iglesia evangélica o si va a otra iglesia de otra denominación, pero no entiende esta parte, que las personas cuando reciben al Señor Jesucristo se arrepienten de sus pecados, se bautizan, el Espíritu Santo les da la promesa de la redención. Es un sello de propiedad que tú le perteneces a Dios. Entonces la Biblia dice, y los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y redención. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo tenemos una parte que es las primicias del Espíritu. Es como un 10% de lo que vamos a tener al final del tiempo. Imagínate, cuando uno va a comprar un carro le piden un down payment, ¿verdad? Un 10%. Aquí, cuando uno tiene las primicias del Espíritu Santo, es una mínima parte de lo que vamos a hacer en la eternidad. Entonces, nosotros también queremos nuestra redención porque queremos estar completos en el Señor y tener toda la llenura del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Impresionante toda esta palabra que estamos leyendo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Es algo que estamos mirando con los ojos espirituales. Todos nosotros tenemos que vivir por fe. La Biblia dice que más el justo por la fe vivirá. La fe es un elemento que tú descansas en las promesas del que todo lo que Él promete lo cumple. Hay algo que tiene Dios, que todo lo que Él te dice va a cumplirlo. El problema es que mucha gente dice que Dios le habló y no fue Dios que le habló. Le habló un demonio o le habló una persona y él pensó que era Dios y se hizo una idea. Pero cuando Dios te da una palabra y Dios te dice que haga eso, el que promete lo cumple. Dios nunca ha mentido. Por esa razón, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que si alguno ve, hay que esperarlo. Entonces nosotros tenemos que
programar nuestro ser para cambiar nuestra manera de ver y enfocarnos en lo espiritual, porque tenemos que mirar al futuro sabiendo que nuestra residencia en la tierra es temporal, que solamente vamos de paso y que allí es donde está nuestra vida espiritual. Nuestra vida está escondida en la mano de Dios. Nosotros pertenecemos, somos propiedad del reino de Dios. Por eso la Biblia nos encarga a no amarrarnos de las cosas de la tierra. A mí se me está llegando una bendición de poder compartir con otros que tienen necesidad. Y le doy gracias a Dios porque en el tiempo más difícil Dios ha puesto algunos recursos para ayudar a otros. Porque es una bendición, porque la Biblia dice más bienaventurado es dar que recibir. Sabiendo que lo que hay no lo vamos a llevar, todo se va a quedar acá. Pero si Dios te dio la sabiduría, te dio el conocimiento para crear riqueza, es para también la puedas invertir en el reino de Dios. Y hay que saberla invertir en el reino de Dios. Amén. Por eso es muy importante. Otro efecto de la caída es que los seres humanos han perdido la vista, el propósito para el cual fueron creados. Por causa del pecado de Adán y Eva, los seres humanos perdieron la vista, el propósito para el cual fueron creados. La gente pensó que era nomás para vivir, que nacimos, crecimos y nos deleitamos y comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y la gente perdió un efecto de la caída del ser humano, que perdió el propósito para el cual fue creado. Qué triste que los seres humanos no sabemos para qué fuimos creados. Tú le preguntas a una persona, ¿qué planes tenía futuro? No, ninguno. Hay gente que vive en un desierto espiritual. No tiene ningún propósito en la vida. No saben por qué vinieron a la tierra. Y eso fue lo que ha hecho la caída del hombre, perder el propósito por el cual fuimos creados. Pero en Cristo Jesús recobramos nuevamente nuestra identidad. Y nos vemos con planes futuros. Ya no nos vemos como ciudadanos de la tierra, sino ciudadanos del reino. Qué bonita palabra, ¿verdad? Porque dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, nosotros tenemos nuestro futuro asegurado. Sería un buen comercial, ¿verdad? Tenemos nuestro futuro asegurado, la vida eterna. Porque en Cristo Jesús, aún el que está muerto, vivirá. Si estás en Cristo, aún el que si estuviera muerto, vivirá. Ahora, el último y más alto propósito del hombre en la vida es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. No hay cosa más linda en la vida de un ser humano que entienda que cuando tú tienes al Espíritu de Dios, dentro de ti nace un deseo ardiente de estar glorificando al Señor y disfrutar de la comunión con Él para siempre. Qué lindo es despertar a las 2, 3 de la mañana, quedarse en la presencia de Dios, adorarlo, bendecirlo, disfrutar de la comunión con el Espíritu Santo, con Él. Es algo que no se puede delinear, no se puede explicar. Es algo glorioso cuando uno aprende a vivir una vida espiritual en relación con su Creador. Ahora bien, esto lo dice en Romanos 11:36, 1 Corintios 6:21 y luego el Salmo 86:9. Por tanto, el amor de Dios, del amor a Dios es la base de toda moralidad y bondad. Lo opuesto es la elección de uno mismo, supremo, reemplazando el papel de Dios. A veces nos hacemos tan importantes nosotros y buscamos enfocarnos en nosotros y se nos olvidó el propósito por el cual fuimos creados, que fuimos creados para glorificar a Dios, para adorarlo y para que Él sea el Señor de nuestras vidas. ¿Sabes que una persona se nos ha influenciado muy mal? Que un hombre, porque es siervo de Dios, tiene que vivir en miseria, tiene que ser pobre. Mentira, no. Toda esa teología es barata. Eso no es verdad. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó para bendecirlo y para hacer bendición a todas las naciones de la tierra. Todos los hombres, los patriarcas, ninguno era pobre, hermanos. Todos tenían riqueza, todos tenían fluidez económica, tenían siervos, tenían criadas, tenían vacas. Uno lee la Biblia. Si usted no lee la Biblia, usted se come lo que le dan. Porque el que no lee la palabra de Dios está obligado a creer lo que le diga la gente. Pero aquellos que leemos la palabra de Dios,
no somos engañados. Estamos conscientes de lo que la palabra de Dios nos dice. En Colombia dicen, a mí no me meta gato por liebre. Y yo no sé, esa expresión es muy, muy común. Así que los que conocemos la verdad, no tenemos necesidad de que nos prediquen otra verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El egoísmo es la esencia de la caída. ¿Qué es el egoísmo? ¿Alguien podría definirme alguna vez qué es el egoísmo? Es la esencia de la caída del ser humano. Lo que sigue es todos los otros delitos contra Dios, pero el egoísmo es el peor, porque siempre enfocarse en ti, en tu persona, en tus deseos, en tus cosas, todo lo haces alrededor de ti, de tu familia, todo trabaja para un contorno propio y todo lo quiere para ti. Ese es lo peor de lo que el ser humano heredó por parte de la caída de Adán, que somos egoístas, egocentristas, buscamos gloria para nosotros, no queremos ser indios, queremos todos ser jefes, dijo alguien una vez. Nadie quiere hacer el trabajo de indio. Aquí todos queremos ser jefes y gobernar. No nos dejamos gobernar, porque esta es nuestra mentalidad. En todas sus formas, el pecado es un giro hacia uno mismo. Es girar hacia uno mismo y que se confirma en cómo vivimos nuestras vidas. Llamamos la atención a nosotros mismos y a nuestras buenas cualidades que logramos. Eso es la atención, ese es el egoísmo. Minimizamos nuestros defectos. Cuando una persona es egoísta, minimiza sus defectos. No quiere que nadie mire sus defectos. Ella piensa que es perfecta y ahí nada puede cambiar. Buscamos favores especiales y oportunidades en la vida, en nuestros propios deseos y necesidades, mientras que ignoramos a los demás. En definitiva, nos situamos en el trono de nuestras vidas, usurpando el papel de Dios. Qué terrible cuando el pecado ha hecho tanto daño a la humanidad y la ha hecho egocentrista. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, que por qué tenemos un patrón que no hemos cambiado, que somos egoístas, que no podemos superar nuestra situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Por el egoísmo. No nos da espacio a mirar hacia otro lado. No vemos la necesidad de una persona, no vemos el problema de otra persona. Estamos tan metidos en nuestro mundo, en nuestras cosas tan personales, que no nos preocupa absolutamente ni a Dios ni al prójimo. Amén. Cuando tú no te preocupas por Dios ni por el prójimo, eres un hermano y no le podríamos llamar hermano, eres un egoísta. ¿Cómo ha afectado la caída del hombre a la humanidad? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Los efectos de la caída son numerosos, de gran alcance. Y el pecado ha afectado cada aspecto de nuestro ser, ha afectado nuestras vidas en la tierra y nuestro destino eterno. Ha sido tan terrible la caída del hombre que ha afectado a los seres humanos. Nos trajo la muerte. Hay 3 tipos de muerte que los he mencionado en ocasiones, y es la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Todas tienen un patrón similar, porque todas rompen relaciones con la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados de la presencia de Dios. Ya Dios no tuvo relación con ellos. Fueron echados del paraíso, se rompió esa relación que tenía el hombre con Dios. Eso se llama una muerte espiritual. De ahí que nosotros heredamos la muerte espiritual desde Adán hasta la época actual. ¿Cómo podemos nosotros evadir esa muerte que traemos desde Adán? Solamente cuando nosotros reconocemos que estamos muertos en pecado, que el pecado nos ha separado de Dios, que hemos heredado una maldición ancestral y que ahora necesitamos la redención. Dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero.
Es un versículo muy impresionante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está diciendo que el único que nos puede evadir la muerte y sacarnos de la muerte es alguien que vino y tomó nuestra culpa, la llevó a la cruz, murió por nosotros para redimirnos, para pagar un precio tan alto por nuestra salvación. Por eso dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es un efecto impresionante cuando entendemos que nosotros necesitamos un libertador, un sanador, un salvador que dio su vida por nosotros. Ningún ser humano podía salvar a otro ser humano. Ninguna religión podía salvar a ningún ser humano. Solamente tenía que ser alguien que tuviera las cualidades que requería la justicia divina. Eso no lo entienden muchas personas porque no entienden los aspectos jurídicos, que es un aspecto de ley. ¿Por qué? Porque por eso se llamamos la justificación. Siendo culpables, Cristo vino y murió por nosotros, pero solamente por aquellos que aceptaron el sacrificio y se han arrepentido de sus pecados y se han sometido a vivir para Él. Porque uno puede decir, bueno, yo acepté a Cristo y sigo viviendo la vida que estoy viviendo desordenada. Una persona que vive una vida desordenada no ha nacido de nuevo. Por eso dice la Biblia, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él tuvo que pagar un precio muy alto por la salvación tuya. Ahora, como Él me vino a salvar, ahora yo voy a vivir para Él. Y ese es el problema que mucha gente no quiere el amor libre. Si Diosito es tan bueno, no me va a mandar al infierno. No, Diosito no te va a mandar al infierno. Tú decidiste a dónde vas a pasar la eternidad. Aquí está la solución. Tienes que cambiar de ciudadanía, de la terrenal a la celestial. Si quieres meterse ilegal, pues bueno, allá no te van a entrar. Allá los muros son más altos que los que están creando aquí en Estados Unidos. La cima que hay para romper y llegar allá violando la ley, no se puede. Por esa razón, el Señor nos está previniendo. Ahora, la causa de la caída. A causa de la caída, la muerte se convirtió en una realidad. Y toda la creación estaba sujeta a ella. Todos los hombres mueren. Todos los animales mueren. Toda la vida vegetal muere. Toda la creación gime a una, como dice Romanos 8:22, esperando el tiempo cuando Cristo volverá para libertar de los efectos de la muerte. Amén. Por causa del pecado, la muerte es una realidad ineludible y nadie es inmune, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero peor aún, no solo nos morimos, sino que si morimos sin Cristo, experimentaremos la muerte eterna. Tú tienes que entender cómo la ley juzga a una persona, para entender que todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Hay un pecado que alguna religión le llama el pecado original, que es el pecado que traemos desde Adán. Y no es suficiente cambiarme de iglesia o cambiarme de religión. Tiene que haber un arrepentimiento de sus pecados, tiene que haber una sujeción al Señor, tiene que darle su vida a Él, permitir que el Espíritu Santo entre a tu espíritu, le dé vida a tu espíritu y que renueve su mente y lo regenere su alma y lo liberte del pecado y lo haga una nueva persona para vivir en la nueva creación. Una persona llevando cosas de esta creación sin haberlas roto, haberlas dejado, no puede entrar a la otra. Por favor, entiéndame esto. No podemos llevar lo terrenal al mundo espiritual. No entra, no cabe. Por esa razón nosotros necesitamos entender que sin Cristo no hay salvación, sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay justificación. Yo tengo que ponerme en las manos de Él para que Él haga todo el aspecto legal y me justifique delante del Padre y pague la deuda que me reclama la ley, y por esa razón yo sea heredero del reino de los cielos. Y por eso es que me esfuerzo domingo tras domingo, trayéndote un mensaje para que por favor usted entienda la importancia que es vivir como si fuéramos extranjeros en la tierra, como si nomás fuéramos de paso. Cuando Adán eligió rebelarse contra su creador, perdió su inocencia.
incurrió en la pena de muerte física y espiritual, y su mente fue obscurecida por el pecado, al igual que las mentes de sus herederos. El apóstol Pablo dijo de los paganos: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esto lo hemos heredado desde Adán. Romanos 1:28. Les dijo a los corintios que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y de la gloria. ¿Sabe usted que solamente es por una revelación de Dios que nuestros ojos espirituales son abiertos y podemos ver el mundo espiritual? Porque experimentamos una vida que no experimentábamos viviendo bajo la religión, bajo rezando 7 Aves Marías, 20 Padres Nuestros, o haciendo las penitencias incorrectas que se nos ponía a hacer. Eso no es lo correcto. Lo correcto es el arrepentimiento, es la remisión, cuando usted se humilla delante de Dios y reconoce el error que ha cometido, pide perdón y pide al Señor que le perdone, y viene esa reconciliación y esa restauración. Así que es algo impresionante entender todo esto. Jesús dijo: yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 11:46. Pablo reconoció en los Efesios: ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Hay un cambio de muerte a vida. Hay un cambio de la oscuridad a la luz. El reino de las tinieblas nos da muerte. El reino de luz nos da vida. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por esa razón nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra que es Cristo y vivir para Él. Así que el propósito de la salvación es abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al reino de Dios, como dice Hechos 26:18, de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En 2 Corintios 4:4, Jesús dijo: yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. Pablo recordó a los Efesios: ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Y el propósito de la salvación es abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al reino de Dios. No crea que usted está libre si usted no se ha arrepentido, no ha pedido perdón, no ha arreglado problemas con personas que le han hecho daño o que tú le has hecho daño. Tu problema está igual, no lo ha resuelto. Por eso dicen: oye, pastor, usted predica muy fuerte. Si usted predicara más suave tendría una audiencia increíble. Prefiero que lleguen 10 conmigo al reino de los cielos y no que ninguno vaya, porque entonces no va a tener yo que presentar delante de Dios. Si me acepto lo que la gente me diga, sería un problema. Por eso la Biblia dice: compre la verdad y no la vendas, porque es un hecho real. Ahora bien, la caída produjo en los seres humanos un estado de depravación total. Pablo habló de aquellos teniendo cauterizada la conciencia en 1 Timoteo 4:2, de aquellos que cuyas mentes se han oscurecido espiritualmente como resultado de rechazar la verdad. El hombre que rechaza la verdad está en tinieblas, está en prisión de amargura, está en un estado terrible. En ese estado el hombre es totalmente incapaz de hacer elegir lo que es aceptable a Dios, aparte de la gracia divina. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo ni entenderlo. Por eso el hombre tiene que pasar por una renovación completa. Para entrar al reino de los cielos tiene que haber una transformación, tiene que haber un nuevo nacimiento. De modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si tú me vas a hablar de lo que yo hacía antes y de lo que estoy haciendo ahora, son dos personas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque esta persona nueva recibió al Señor, aceptó un llamado, se preparó para ese llamado. Hoy está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Por esa razón me siento muy agradecido por la bendición de haber escuchado al Señor cuando me habló. Sin la regeneración sobrenatural del Espíritu Santo, todos los hombres permanecen en su estado caído. Pero en su gracia, misericordia y bondad amorosa, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y tomar el castigo por nuestro pecado, reconciliándonos con Dios, haciendo posible la vida eterna con Él. Lo que se perdió en la caída de Adán se reclama en la cruz del Señor Jesucristo. El primer Adán fracasó, el segundo Adán
nos redimió. Pero no redime a todos porque Él murió, no murió por todos. Mira, por favor, usted entienda esto. Cristo murió en la cruz Él no murió por el pecado, murió por el pecador. Porque ahora dice, no, Cristo murió por todos nosotros. No, Cristo murió por aquellos que iban a oír su palabra y se iban a someter y a hacer todo el proceso legal. Si usted cae aquí en Estados Unidos bajo un crimen y la policía o el que te acusa te lleva a la corte y te hace cargos criminales, tú vas a tener un abogado criminal que te va a traer la sentencia, te va a decir, te va a acusar delante del juez y el jurado todo lo que hay en contra tuya. Y si ese jurado te halla culpable, vas a pagar la sentencia que el juez o la ley dicta. Aquí tenemos lo mismo en el reino de los cielos. Si usted no recibió al Señor Jesucristo, no se sometió a su palabra, la Biblia dice, mi palabra que os he hablado, la que está entre vosotros, ella es la que os va a juzgar en el día del juicio. Ni es el Señor, es la misma palabra que Él ya nos habló. Amén. Entonces hay que entender, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, esperando que tenemos a las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Y por último, Pedro habla y dice en 2 Pedro, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Está hablando del diluvio. Pero en 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, como dice Hebreos 12:27. Y esta expresión aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como de las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán como un estruendo. Y luego concluimos en la parte final, dice, un cielo nuevo, una tierra nueva. Apocalipsis 21:4. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. Se piensa que para el final de los tiempos, como dice la Biblia, reaparecerá el nuevo Edén. El hombre redimido va a estar en un paraíso donde disfrutará de la comunión con el Señor. Habrá un árbol de vida, pero no habrá árbol de la ciencia del bien y del mal. Habrá un árbol que solamente las hojas y el fruto serán para la sanidad de todos. Es algo glorioso cuando se menciona todo lo que tiene el nuevo Edén, y me impacta mucho por lo que la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, viene después de ese periodo de la resurrección. Por eso dice la Biblia, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Serán reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Qué lindo que usted pueda contarse en lo de la primera resurrección y resucitar con un cuerpo glorificado para estar en la mansión celestial hasta que el Señor traiga su nueva ciudad y la establezca en la tierra nueva que va a crear. Que el Señor te continúe bendiciendo, y gracias por seguirnos a través de las redes sociales.